La investigación de la sexualidad que dio lugar al Viagra mental nos mostró que podemos mejorar muchísimo nuestra calidad de vida. Esta forma de mejorar indudablemente está relacionado con la disminución de las enfermedades. Ahora vamos a tratar una investigación que se deriva de esta plenitud de la sexualidad. Ahora vamos a ver la fuerte relación que existe entre la enfermedad de Parkinson y la sexualidad. Este año, el año 2017, se cumplen 200 años de la famosa monografía de James Parkinson, monografía que él la tituló La parálisis agitante. Si bien hoy en día sabemos que el título no es de lo más acertado porque no se trata de una parálisis y no siempre hay agitación, sí debemos reconocer que su descripción del cuadro clínico fue realmente precisa y ajustada para lo que hoy en día sabemos es la última etapa de los enfermos de Parkinson. En ese momento, James Parkinson podía ver que había personas que tenían un estado de temblor en reposo, especialmente en sus manos, dificultad para iniciar la marcha y que una vez iniciada, ahora les costaba detenerla. Una leve inclinación hacia adelante, una facie rígida e impávida que se conoce como cara de póker, menor parpadeo. Entonces, este cuadro, que fue descrito por primera vez por Parkinson, fue tomando notoriedad. Él ya dijo hace 200 años que no conocía el origen de esa enfermedad y proponía una cura basada en paños y sales. Hoy en día, 200 años después, esta enfermedad sigue sin encontrar la cura. No obstante, se han hecho grandes avances en torno a la enfermedad. Pero lo que sí debemos reconocer que hay un trípode con respecto a esta enfermedad. No se la puede aminorar, no se la puede prevenir, no se la puede interrumpir hasta el día de hoy. Los tratamientos de la enfermedad de Parkinson hoy en día, que si bien han mejorado muchos desde la década del 60 del siglo pasado, son tratamientos sintomáticos. Sabemos a partir del siglo pasado que aproximadamente el 1% de las personas mayores de 60 años contraen la enfermedad de Parkinson. Es muy importante poder remitirnos a este porcentaje. Si bien el número es alto, porque nos está hablando de varios millones de personas que actualmente tienen la enfermedad, también es un porcentaje bajo. Solamente el 1% de las personas mayores de 60 años contraen la enfermedad. Esto de alguna manera nos está diciendo que la enfermedad del Parkinson no es una enfermedad propia de la vejez. Se da solamente en el 1% de lo que podríamos llamar viejos. Indudablemente, esta estadística, que es la estadística con que todos los neurólogos del mundo se manejan, es muy importante conocerla. Es sabido que cada 2 enfermos de Parkinson, 1 probablemente tenga depresión y ataques de pánico, y 1 de cada 3 enfermos de Parkinson evolucione hacia la demencia. Estos índices aún no pueden ser bajados. No obstante, desde la década del 60 se pudo saber algo con más precisión de lo que nos ofreció James Parkinson. Se sabe que la enfermedad de Parkinson se debe a la muerte de las neuronas que producen un neurotransmisor, la dopamina. La muerte de estas neuronas se localiza preferentemente en los ganglios basales del mesencéfalo, es decir, en la parte íntima del cerebro, la parte baja del cerebro y también la parte íntima. Este déficit de dopamina es el signo característico de la enfermedad del Parkinson. Es muy importante que podamos reconocer quién es la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que tiene 2 funciones fundamentales. Por un lado, es el neurotransmisor que coordina todo el movimiento, la postura, el movimiento y el equilibrio.
Y a la vez, la dopamina es el neurotransmisor que se encarga de la felicidad sexual. Es muy importante que sepamos esto porque, digamos, de alguna manera, la enfermedad de Parkinson puede catalogarse como la enfermedad del déficit de dopamina. Hoy en día, cuando un enfermo de Parkinson concurre al neurólogo, este inicia un tratamiento que tiene dos grandes alternativas: los medicamentos que son agonistas dopaminérgicos o la última gran droga que es la L-Dopa. Cualquiera de estas dos alternativas medicamentosas consisten simplemente en ingresar al organismo dopamina. Lo que es importante marcar es que también el organismo produce de manera natural dopamina. Las dos formas básicas de producción de dopamina de manera natural del organismo son a través de los orgasmos y a través de la pasión, la vida pasional. Estas son las dos grandes vías por las cuales el organismo produce de manera natural dopamina. Entonces es importante que volvamos de nuevo al porcentaje del 1%. Habíamos visto en la investigación del Viagra mental que los seres humanos en la tercera edad, de manera poco científica, disminuyen prácticamente toda su actividad sexual. Entonces es importante poder mostrar esta coincidencia. La enfermedad de Parkinson comienza conjuntamente en la época que los seres humanos, hasta la actualidad, disminuyen la vida sexual activa. La vida sexual activa es el principal productor natural de dopamina. Y los tratamientos medicamentosos que realizan hoy en día nuestros facultativos consiste precisamente en incorporar dopamina al cuerpo del enfermo de Parkinson. La investigación del Viagra mental nos ha mostrado que el ser humano puede producir dopamina toda la vida. Es decir, que hoy en día esta merma, tal vez esta cese de producción de dopamina natural, primero porque las personas dejan de tener sexo activo y también porque en la tercera edad la pasión por vivir, la pasión por los deportes, la pasión por el arte disminuye, también de manera poco explicable científicamente. Estamos tan acostumbrados que hemos naturalizado el cese de la pasión en el curso de nuestra vida, algo que no debería ocurrir. Hoy en día sabemos que la enfermedad de Parkinson tarda entre 9 a 12 años para que aparezca con toda su fuerza, con la característica fuerza destructiva que tiene. Durante ese lapso de tiempo se pueden diferenciar dos clases de síntomas. Los síntomas no dopaminérgicos, es decir, aquellos que no tendrían una relación directa con la disminución de la dopamina, y por otro lado, los síntomas dopaminérgicos. Ahora ustedes van a ver una placa en la cual están ambos tipos de síntomas. Los síntomas no dopaminérgicos son los que le causan mayor tipo de malestar a la persona enferma, aun cuando no son los síntomas característicos de la enfermedad. Todo el mundo conoce a la enfermedad por los síntomas dopaminérgicos, aun cuando los no dopaminérgicos aparecen primero y causan mayor malestar. No obstante, un investigador se tomó el trabajo de poder identificar cuáles son los síntomas más frecuentes de los enfermos de Parkinson. Realmente el resultado fue asombroso. Los síntomas más frecuentes, los 3 síntomas más frecuentes de los enfermos de Parkinson en el curso de su enfermedad son 3 síntomas ubicados en la zona genital: constipación, micción nocturna y micción frecuente. Estos 3 síntomas, que son no dopaminérgicos, es decir, que prácticamente se inician con el comienzo de la enfermedad, nos están diciendo algo muy importante. Todo síntoma que produce el ser humano
tiene siempre una correlación simbólica. No es circunstancial que los síntomas más frecuentes que produce el Parkinson estén ubicados en la zona genital y que la muerte neuronal y la consecuente baja de la hormona de la felicidad sexual sea la hormona que produce de alguna manera esta enfermedad. Es decir, que ahí nos está diciendo la enfermedad una conexión que yo he buscado muchísimas investigaciones. No encontré ningún investigador que busque la correlación sexualidad-Parkinson. Volvemos a ver esta placa. Los 3 síntomas más frecuentes en todo enfermo de Parkinson son síntomas ubicados en la zona genital. El cuerpo comienza a avisar que algo está pasando en esa zona. La enfermedad del Parkinson ha arrojado un gran enigma. ¿Cuál es el origen de esta enfermedad? Las investigaciones en torno a la enfermedad de Parkinson cuentan ya con 80 años. Estamos celebrando investigaciones que tienen 80 años desde que se comenzó a estudiar esta terrible enfermedad. Este estudio arrojó ya 3 premios Nobel, 2 Nobel de medicina y 1 en química. Fueron investigadores que estuvieron trabajando en torno al Parkinson y aún no podemos encontrar el origen de esta enfermedad. No obstante, sí sabemos algo. El origen de la enfermedad del Parkinson no es simple, es multicausal. Y hay algunos investigadores, como los que muestra esta placa, que nos arrojan resultados realmente asombrosos. Ustedes pueden ver en esta placa que hay 2 investigadores que descubren que el origen de la enfermedad del Parkinson desde el punto de vista genético es muy bajo. Apenas entre el 5 y el 10% de los enfermos de Parkinson pueden ser ubicados como que se debió a causas genéticas. La degeneración producida por el Parkinson aún no encuentra el origen. No obstante, es importante poder ver que entre el 95 y el 90% nos está informando que el origen del Parkinson es espontáneo, es decir, que la interacción genes-medio ambiente es muy importante. Y dentro de esa interacción, hasta el día de hoy, las investigaciones acerca del principal neurotransmisor, la dopamina, no ha sido cabalmente investigada. La dopamina produce el placer sexual, la felicidad sexual y también produce la coordinación, el equilibrio y la marcha. La dopamina es lo que falla, lo que carece el enfermo de Parkinson. Tiene que existir alguna correlación con la sexualidad. Indudablemente, yo estoy convencido que esa correlación sí existe. Hoy en día, si bien no se ha avanzado mucho en un tratamiento preventivo, o tal vez que interrumpa la enfermedad del Parkinson, sí se ha avanzado muchísimo en los tratamientos alternativos y complementarios a la medicación o a los tratamientos quirúrgicos. Por ejemplo, la Escuela de Salud Pública de Harvard ha probado en una investigación que la gimnasia es un factor muy importante para que los enfermos de Parkinson disminuyan la sintomatología motora. Eso ya ha sido probado por esta prestigiosa universidad y no lo podemos desconocer. Todos los enfermos de Parkinson debieran realizar algún tipo de terapia en torno a la gimnasia, fundamentalmente en torno al movimiento rítmico. Por otro lado, ustedes pueden ver esta placa que nos muestra la otra terapia de alguna manera exitosa en torno al Parkinson, la musicoterapia. Ustedes pueden ver acá que este investigador ha probado que nuestro cerebro
produce las mismas descargas eléctricas frente al placer que genera la música que frente al placer que genera el sexo. Es decir, ahí tenemos una nueva correlación positiva de los factores favorecedores de la sexualidad. No se olviden que los enfermos de Parkinson, uno de los elementos que presentan es la disminución prácticamente completa de su actividad sexual. Y, digamos, las neuroimágenes nos muestran que así como es, digamos, favorecedor la musicoterapia fundamentalmente sostenida en el ritmo, también sería favorecedor para estos enfermos retornar a la vida sexual activa. Esto no lo digo solamente yo por la investigación del Viagra, sino lo está diciendo este investigador que ustedes están viendo ahí. En el campo de las investigaciones del Parkinson también hay una investigación muy llamativa, la de la psicóloga Cynthia McRae. Ustedes pueden ver aquí en la placa qué es lo que ella hizo. Tomó un grupo de 40 pacientes de Parkinson. 20 se sometieron a una operación quirúrgica para cambio celular, reemplazar células muertas por células vivas. Y 20 pacientes fueron introducidos en una simulación. Se les dijo que les habían reemplazado las células muertas cuando jamás se lo hicieron. El informe de Cynthia McRae ofrece que 30 pacientes después de un año mostraban mejoras en la evolución de sus síntomas. ¿Habrá simulación en el Parkinson? Es probable que no, pero indudablemente el cerebro humano responde muchísimo a la sugestión. Digamos, estos pacientes, estos 10 pacientes a los cuales no fueron intervenidos quirúrgicamente, fueron altamente influenciados, sugestionados de que habían recibido células vivas en el lugar de las células muertas y los pacientes mejoraron. Fue la única investigación de neto corte psicológico que pude encontrar. Hoy en día sigue siendo un enigma la investigación de McRae. Por estos factores que he ido mostrando, quiero proponer que el cese de la actividad sexual es un factor de riesgo en torno a contraer la enfermedad de Parkinson. Por lo tanto, el tratamiento psicológico con enfoque sexológico se ofrece como una alternativa terapéutica complementaria al tratamiento de los enfermos de Parkinson. Hoy en día ya no podemos negar que nuestro cuerpo puede realmente evolucionar para poder lograr la curación. Sí, como ya hemos mostrado en la investigación del Viagra mental, la vida sexual sí es un factor ontogenético. La completitud, la plenitud de la vida sexual es un factor ontogenético. El hecho que las personas de la tercera edad disminuyen o de alguna manera supriman la vida sexual activa tiene que ver que se ha producido una gran modificación en el valor ontogenético de la humanidad, y esto puede ser uno de los factores que contribuyan a que se desencadene este proceso degenerativo. Este fuerte impacto que sufre una persona con el cese de una actividad absolutamente natural y absolutamente humana puede generar algunos cambios a nivel celular que afecten a las personas. Tal vez este trauma pueda incidir en la producción de dopamina. He comenzado a trabajar con muy pocos pacientes en torno a poder proponer como una alternativa terapéutica lograr que el cuerpo reaccione, que el cuerpo y la subjetividad reaccione a este cese de la vida sexual activa. Estamos trabajando y espero que los neurólogos puedan comprender que existe realmente, como se lo he mostrado en esta charla, una fuerte correlación entre la sexualidad y el Parkinson. El neurotransmisor de la sexualidad
es el neurotransmisor del déficit en el Parkinson. La terapia musical produce exactamente en el cerebro humano los mismos efectos que el placer sexual. Ya está probado que la musicoterapia es una alternativa terapéutica beneficiosa para estos enfermos. Y también no debemos olvidar que existe una fuerte señal del cuerpo enfermo de Parkinson. Los 3 síntomas más frecuentes están ubicados en la zona genital. No podemos negar que nos está hablando de una conexión sexualidad-Parkinson.